Buenos días compañeros, compañeras, compañeros, profesor ayudante. Nosotros somos el grupo 6 y discutiremos las propuestas de Roman Jakobson y de Roland Barthes. En nuestro caso nos distribuimos en dos grupos para estudiar sus teorías. Para la teoría formalista de Jakobson nos hemos ocupado María José Schilling, Catalina Fernández y yo, Cristóbal Muñoz, mientras que la teoría estructuralista de Barthes la estudiaron Tamara Maldonado y Yantar Gatica. En el caso de Jacobson, vamos a hablar un poco sobre quién fue y luego hablaremos un poco sobre Bartes. Roman Jakobson fue un lingüista y filólogo ruso, considerado el fundador de la lingüística y de la fonología. Él fue el fundador del Círculo Lingüístico de Moscú y una de las principales figuras del formalismo ruso. Bueno, en el caso de Roland Barthes, él fue un crítico, ensayista y semiólogo francés, que fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista. Sí, lo interesante de Barthes es que a él le llamó la atención el hecho de que el relato está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, en toda época y sociedad, en toda geografía. Así que lo que él hace es buscar los patrones del relato a lo largo de todas estas culturas y ante esto encuentra un modelo común que está presente en toda narración y él se dedica a analizar y diseccionar en partes más pequeñas esto. Y bueno, en este modelo propone dividir tres niveles de sentido que, bueno, más adelante profundizaremos en eso. Formalistas se van a centrar en la forma de la obra, ya que esta es considerada invariable y por lo mismo la obra se puede aislar de su contexto y ser analizada independientemente. Y para la construcción de esta forma, ellos proponen que es mediante el lenguaje, el cual debe estar desautomatizado para que podamos sentir la forma en la que está, ya que el lenguaje en la que está anteriormente es un lenguaje como utilitario nomás y elemental, y la gente no hace el reparo en él. En el caso de el análisis de Barthes, como la compañera Tamara había dicho antes, esta se divide en tres niveles, el cual es el nivel de la función, el nivel de las acciones y el nivel de la narración. En el nivel de las funciones podemos encontrarnos con subniveles, los cuales corresponden a las funciones cardinales o los núcleos, que son el clímax o los puntos de tensión dentro del relato, la catálisis, que son los descansos o los rellenos de espacios que deja el núcleo, los indicios, que son los significados implícitos, y los informantes, que son los datos que sitúan el relato en espacio y tiempo. Estos los podemos encontrar en el texto de 1984, pensando en que, por ejemplo, el núcleo vendría siendo el diario de Winston, que es el que termina generando las acciones dentro de la novela. Mientras tanto, los descansos, o bueno, la catálisis, es la visita de Winston a la tienda de antigüedades de Charrington, que no da ninguna especie de consecuencia inmediata, pero resulta de forma importante para después en el relato. El indicio vendría siendo el pisapapel, que le da un significado implícito y de conexión al mundo antiguo, que complementa como con la atmósfera de rebeldía y revolución de Winston. Y por último tenemos el informante, que es lo que, bueno, como habíamos dicho antes, lo que le da el espacio y tiempo a este relato, que vendría siendo el libro de Goldstein.
ya que explica la base de todo lo sucedido y lo que está sucediendo en la sociedad totalitaria que expone Orwell. Sí, continuando con lo que decías, pues viene el nivel de las acciones, que Barthes explica, los personajes son los actantes, de ahí la palabra acciones. Los personajes se componen también de 3 partes, que son el desear, comunicar y luchar. Un ejemplo bastante claro en la obra de Orwell es Julia, porque ella, en su necesidad de libertad, tiene un deseo muy fuerte, que es el del placer instantáneo. Su comunicar son los diálogos que tiene con Winston sobre la rebeldía, la situación del mundo, sus pensamientos, y la lucha son sus actos en sí. La búsqueda de los puntos de encuentro entre los dos, cosa que tenía que hacerle escondidas, el sacarse el cinturón de castidad para tener relaciones con él, usar maquillaje, conseguir comida que era prácticamente imposible de encontrar, como chocolate, café o con azúcar de verdad, como recalca dentro de la obra. Y luego el tercer nivel sería el de la narración, que consiste en unos códigos que el narrador va dejando a lo largo del relato para producir ciertos efectos en el lector. Este tercer nivel es bastante parecido a lo que habla Jacobson sobre el extrañamiento, así que voy a pasarle la palabra al otro grupo para que puedan profundizar más en esto, dando ejemplos. El análisis formalista le da un gran énfasis a la poesía porque este es un recurso que permite recibir algunos elementos como las figuras retóricas, por ejemplo, y algunos otros fenómenos fonéticos que sirven para desalinear el lenguaje. Y por medio de esta desalineación del lenguaje se puede producir otro tipo de goce o fascinación para el público. Como ocurre con la neolengua, que son palabras que están desautomatizadas, como son vaporizar, doble pensar o la policía del pensamiento. También hay que decir que en 1984, a pesar de que es una obra con elementos bastante interesantes de analizar, como por ejemplo la imagen que tiene el Gran Hermano, también es una obra que uno se da cuenta de que su universo se construye a partir del lenguaje, porque por medio de las palabras que son conocidas por los personajes es que ellos tienen cierta manera de pensar, y esa manera de pensar también es un determinante de sus propias conductas. Así que ese sería como el foco que haría un análisis formalista para esta obra. Claro, y en ese caso, como se había dicho antes, es un punto de comparación para este análisis formalista y estructuralista. Vendrían siendo como los códigos para Barthes y el extrañamiento para Jacobson, ya que ambos intentan producir un efecto en el lector, en el que se da la obra y en el que ese caso podría ser como la neolengua u otros motivos que podemos encontrar en la obra. Sí, y bueno, eso es comparación, y también obviamente está el hecho de que los buenos se enfoquen en la estructura por encima de todo, de analizar cosas como la libertad, la opresión, el control, la influencia política, social, ¿verdad? De todas estas cosas que uno podría sacar a esta obra. No, ambos se limitan solo a hablar de la forma en que esto está construido, lo cual son bastante parecidos en ambos, pero en el caso del estructuralista es un poquitito más abierto que el formalista, ya que sí atiende un poco más al contexto de lo universal, pero no por mucho. Claro, pensando en términos de que el formalismo solamente toma cómo están estructuradas la voz poética o cómo está escrito o el texto en sí, y sin embargo, bueno, el estructuralismo da pie ya más al relato en sí, como se había dicho antes,
pero ninguno de los dos le da el pie a investigar el contexto en el cual se escribió, la obra. Y no les da importancia a ese tema. Pues sí, sí que en ese sentido ambas teorías tienen como grandes limitaciones, pero al mismo tiempo les destaco que crearon una manera demasiado particular de analizar la literatura, una manera mucho más metodológica, mucho más ordenada, cosa que hasta antes de eso no existía, así que realmente fueron bastante ambiciosos al tratar de poder construir la manera de analizar la literatura en general, porque de verdad antes de eso se tenía en cuenta, o sea, podías analizar cualquier cosa y no se cuestionaba eso, sino que el crítico tomaba todo lo que podía, ¿verdad? Sino que iba lo histórico, lo social, también los recursos lingüísticos, ¿verdad? Los recursos literarios, iba a tomarlo todo y todo era algo que podía servir de análisis hasta la vida del autor. Pero acá es como que ellos agarran y toman esto y lo limitan y se enfocan solo en una cosa y profundizan en eso. Así que eso es algo que rescato bastante de ambos. Sí, como que en ese sentido fue como la base para un análisis más objetivo del lenguaje. Sí, eso mismo. Como que realmente fueron los que pudieron convertir en una ciencia al campo literario, que es a lo que aspiraban realmente. También a diferenciar lo que se podía considerar literatura y lo que se podía no considerar literatura, porque muchas veces había como un error entre autores que escribían cosas literarias pero no eran considerados literarios y viceversa. Pues sí, ¿alguno tiene algo más que agregar? ¿O creen que ya Por lo menos ir yo no, yo cerrando? creo que quedó bastante bien, la verdad. ¿Deberíamos hacerle como una especie de conclusión o le damos así no? O sea, yo creo que con la conclusión ya quedó bastante bien con los comentarios que hicieron ustedes. Ok. Bueno, en todo caso espero que esto les ayude a entender mejor las propuestas de estos dos grandes autores. Que sirva como una especie de guía para entender el formalismo y el estructuralismo, y poder analizarlo en otras obras. Sí, que tomen como punto de partida esto y ojalá profundicen más en sus cuentas. Generen una nueva perspectiva a la hora de leer obras. Así es. Bueno, muchas gracias por escuchar a todos. Aquí se termina el podcast Gracias. del Grupo 6. Gracias por elegirnos. Grabamos todos los jueves de mañana. Gracias por sintonizar.